Buenos días y con un poquito de retraso. Vamos a empezar hoy tema nuevo. El tema es el tema 8 del libro, que es el tema de funciones gráficas. Un tema que, como vais a ver a lo largo de la clase, a lo largo de las distintas clases, es un tema que está muy de moda actualmente y ya diré por qué. ¿eh? Ya hablaremos el por qué y daré las explicaciones. El tema 8, el que vamos a ver hoy del libro, es un tema que, vamos, el grupo de funciones consta de dos temas. Este que es de características generales de las funciones y cómo interpretar y de técnicas de cómo interpretar de cómo interpretar una gráfica, tenga la forma que tenga. Y el segundo tema va a ser el tema donde vamos a representar y vamos a trabajar con las funciones lineales y con las parábolas. ¿Mm? Bien, el primer punto de este tema es las funciones y su gráfica. Aquí tenéis las gráficas, lo hemos visto, una forma de expresar información. Aquí tenéis una gráfica de la altura, de las distintas alturas de un helicóptero de extinción de incendio. Donde aquí tenemos un eje horizontal, un eje vertical que me dice la altura y un eje horizontal que me va diciendo cómo va avanzando el tiempo. Tenemos aquí dos ejes, se hace una representación gráfica. Los ejes muchas veces los tenemos en escala. Está claro que no va a ser una escala 1:1, por ejemplo, si estamos hablando de ganancias de lo que de lo que está costando esta pandemia en dinero, millones de euros, no vamos a hacer 1.000.000 de gráficas. A lo mejor hacemos gráficas de una raya, una escala a lo mejor 100.000 de 10.000 en 10.000 euros y así sucesivamente. O sea, es un poco de que todo esto. Fijaos que aquí tenéis una gráfica, pero la gráfica, por desgracia, la más famosa es la siguiente. Es una gráfica que os lo voy a mostrar aquí en el ordenador. Aquí tenéis una gráfica que es la gráfica ahora mismo la más importante que tenemos. Aquí tenéis dos gráficas, una es la de contagios diarios del COVID-19, esta de abajo es la de los contagios diarios y esta es del índice de mortandad por día. Y fijaos que aquí se está viendo cómo va avanzando, aquí tenemos el número de contagios y aquí abajo en el eje de ordenada, espérate. Y aquí en el eje de abscisas, la lisa, que es la horizontal, abscisa, la lisa, ordenadas como si estuviésemos ordeñando una vaca, ordeñada, es lo que siempre digo yo, en honor a mi antiguo profesor de matemáticas de segundo de bachillerato, en aquella época llamado Count Paco Cano, donde yo puedo ver aquí cómo va esto avanzando. Fijaos que aquí tenéis la curva de contagios, que es la que está ahora de moda. Fijaos que aquí es una información, fijaos que es sobre todo esto va especialmente toda esta explicación y estoy mostrando esta gráfica, que es la que ha publicado hoy Diario 16, cuya fuente es el Ministerio de Sanidad. Aquí tenéis un poco la gráfica y es para responder un poco a la pregunta que siempre hace Lorena. ¿Y esto para qué me sirve? Pues fijaos que estos son distintos picos, estos son los picos y aquí es el famoso pico que se está diciendo, el pico cuando se alcanza este pico empieza a caer. Fijaos, un poco está. Luego veremos lo que son tramos de crecimiento y el sentido de lo que es el dominio y otros conceptos que veremos más adelante. Bien, habíamos dicho que en la gráfica del libro viene el tiempo, y arriba la altura, ¿vale? El eje es el tiempo y la altura. Habían una escala y también es muy importante, el intervalo es el dominio de definición de la función, ¿de acuerdo? Este es el intervalo desde 0 a 27, el dominio, para lo cual existe la función. Dominio de definición de la función es para los valores para los cuales existe la función. Esto es muy importante tenerlo en cuenta, lo que es el dominio de definición de la función. Fijaos que he dicho el dominio de función de la
de la función. Aquí tenemos el dominio de esta función, de la del COVID. ¿Cuál es el dominio? El intervalo de tiempo. ¿Está definido para cualquier tiempo? No, para cuál existe. ¿Cuándo se descubrió? ¿Por qué se llama COVID-19? Se llama COVID porque es un virus de tipo coronavirus. La D, la COVID porque es un coronavirus, la D porque fue descubierto en diciembre y 19 porque fue descubierto en el 19. En diciembre del 2019. Fijaos que aquí el empieza desde 1 de abril, cuando se dispara la pandemia en España, porque hasta antes de tiempo, fijaos que no tiene sentido estudiar el virus y si existía el índice de morbilidad o de enfermos, no tiene sentido estudiarlo muchísimo antes de esta fecha. Esto es muy importante que lo tengáis en cuenta. Y hasta hoy, este es el dominio, para lo cual existe la función. Puedo hacer el dibujo, el eje horizontal. Muy importante. El eje vertical, vamos a ver, en este caso, al eje vertical, ¿cómo se le domina? Al eje vertical se le domina, no se le domina dominio, se le domina imagen. Imagen o codominio, para los cuales la máxima altura, ¿de acuerdo? Aquí tenemos la máxima altura del helicóptero. Aquí tenemos la máxima altura del helicóptero. De esta curva, la máxima aquí, la máxima altura es el número de contagiados que ha habido. Lógicamente, no puede tener nunca una altura superior a lo mejor a 40 millones o 50 millones de gente que estamos viviendo en el país de España. Vamos a suponer 40 millones de españoles y exagerando un poco, 10 millones de población migrante. Entonces, aquí de los 50 millones no tiene sentido que la imagen sea superior. Por lo tanto, la imagen va a ser aquí el número máximo de contagiados, los máximos posibles. Lógicamente, los máximos posibles tienen que estar totalmente relacionados con el grupo, tiene que estar relacionados con los habitantes del país, nunca puede tener muchos más. Y de acuerdo, y aquí fijaos, dominio, ¿para cuál existe la función? En el eje X, en el eje de la X, en el eje horizontal, solamente puede, antes de que nunca puede, no tiene sentido que se hable de esta enfermedad antes de diciembre del 2019. Aunque posiblemente estuviese por ahí, pero la ciencia no se dio, no llegó a descubrir. Bien, vamos a ver aquí lo que es las definiciones. Una función es una relación, aquí lo tenéis, entre dos variables, las que en general llamamos X e Y. X es la variable independiente. En el ejemplo del helicóptero era el tiempo. E Y es la variable dependiente. En el ejemplo del helicóptero era la altura. Y la función que asocia cada valor de X con un único valor de Y se dice que es una función de X. ¿De acuerdo? La variable aquí, ¿cuál es la variable independiente de la línea de los contagios? Los contagios también es el tiempo. Lo que pasa es que el tiempo se cuenta en días. Tenemos un organigrama de cómo ha ido evolucionando la gráfica en funciones de los distintos días del mes de marzo y el mes de abril, que es el tiempo que se ha tenido que tener en cuenta el tema este de la crisis. Fijaos, y aquí tenemos sobre los ejes, las representaciones gráficas, tenemos sobre unos ejes cartesianos representamos las dos variables, la X sobre el eje de abscisas, abscisa la lisa, y el eje vertical es el de ordenadas. Ordeñadas, como si estuviésemos ordeñando una vaca. Ordeñadas. Los que hayan ido al Barranquillo lo habrán visto. ¿De acuerdo? Ordenadas, el vertical u ordeñadas, como decía mi profesor Paco Cano. Bien, y aquí tenemos abscisa la lisa, porque es liso completamente, liso. Y aquí tenéis los valores de X para los cuales se llama el dominio
de definición y luego el recorrido, dominio para los cuales está definido y el recorrido. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque esto se os voy a preguntar en una gráfica, tenéis que saber de señalar cuál es el dominio y cuál es el recorrido. ¿De acuerdo? Vamos a ver otras propiedades de las gráficas. Bien, vamos a ver el crecimiento y decrecimiento de una función. Esto es el rango, esto es el valor, esto es una función creciente. Esto es una función, esta recta, por ejemplo, que aquí veis, es creciente. Fijaos que es muy fácil. ¿Por qué es creciente? Porque, fijaos, es muy fácil distinguirlo. Es cuando se va cuesta arriba, cuando va, conforme vamos andando, va creciendo la altura. Una función creciente. Este es el tramo creciente. Algunas funciones ya veremos más adelante que pueden tener tramos crecientes y otros tramos que no sean crecientes, que sean todo lo contrario. Este es el tramo creciente, va creciendo, va hacia arriba, vamos cuesta arriba. Luego aquí vemos otra propiedad es el tramo decreciente. Es una recta o una representación decreciente. ¿Qué significa decrecer? Pues conforme vamos andando vamos bajando altura. Es decir, cuando bajamos una cuesta, bajamos fácilmente distinguible. Decrecer, lo contrario de crecer, que es decrecer. Vamos disminuyendo aquí, vamos conforme vamos andando por esta zona, vamos bajando la altura, que es lo que hacemos cuando bajamos una cuesta, cuando vamos bajando una montaña. Esto es muy fácil con el análogo de la montaña. Creciente, vamos avanzando, pues vamos subiendo cuesta. Vamos subiendo cuesta, que cuesta más. Decrecer, vamos bajando. Fijaos que esta es la manera más fácil para estudiar las variaciones de una función. Debemos de mirar la gráfica. Entonces, una función es creciente cuando al aumentar la variable dependiente aumenta la variable independiente. Es decir, ¿qué hacemos cuando estamos subiendo una montaña? Conforme vamos andando, vamos subiendo altura. Vamos subiendo la I, la parte vertical, vamos andando. ¿Qué pasa cuando bajamos montaña? Pues ni más ni menos, conforme vamos andando, vamos bajando altura. Eso es lo que pasa cuando a la gente que nos gusta correr y nos gusta correr por el monte, en eso somos muy agradecidos. Aquí están los tramos crecientes y tramos decrecientes. Una recta, aquí fijaos que vamos a ver en muchas representaciones donde hay tramos que va decreciendo, empieza a crecer y veremos una forma. Bien. Aquí tenemos los máximos y los mínimos relativos. Muy importante, aquí tenemos que distinguir máximos y mínimos relativos de los absolutos. Bien, es muy fácil distinguir. Fijaos, ¿qué es un máximo relativo? Es un punto donde la función pasa de crecer a decrecer, ¿vale? Bien, los máximos relativos ahora mismo son muy famosos. Ahora mismo el término más con el cual se conoce más fácil es el término de el famoso pico de la pandemia, el pico de contagio. Fijaos que aquí, ¿qué pasa? Que son muy similares estas representaciones a una montaña. Yo voy creciendo, este es el tramo creciente, voy subiendo cuesta, llega un punto que sería la cumbre, lo máximo que puedo subir. Y a partir de esos momentos, ¿qué tengo que hacer? Bajar la cuesta. Como no puedo subir más, tengo que bajar. Decrezco. Un máximo relativo es un punto donde la función pasa de crecer a decrecer. Fijaos, aquí va decreciendo hasta que llega al valle, los famosos valles, que es un mínimo. Ya no puedo decrecer más, porque ya si sigo andando, pues tendré que meterme e ir escalando la siguiente cuesta. Voy subiendo mi cuesta, llego otra vez a otro máximo relativo, ¿de acuerdo? Máximo relativo es cuando otro máximo relativo cuando paso de crecer a decrecer y a partir de aquí empezamos a decrecer. Otro máximo relativo. Fijaos, ¿cuál es de estos dos puntos? ¿Cuál es el máximo absoluto? Pues el pico más alto. Este es el máximo, ambos aquí que tiene dos máximos relativos, máximo
y uno de ellos el mayor de todos. Y este sería el máximo absoluto, porque es absolutamente el más grande. Esto es muy fácil ver cuando estamos haciendo una excursión por una montaña, un valle montañoso, donde vamos subiendo y bajando distintas montañas. Siempre hay la montaña del pico más alto. Ahí es donde está el máximo absoluto, en el más alto. Pero aún así hay otros picos, sí, que son tramos de pasar de creciente a decrecer. Eso se les llama, también eso tiene el nombre de máximos relativos, ¿vale? Bien, aquí tenéis la definición. Una función tiene un máximo relativo en un punto cuando su ordenada mayor que la ordenada de los puntos que lo rodean. Es el punto cuando su ordenada es la mayor de los puntos que la ordenada de los puntos que lo rodea. A la izquierda del máximo relativo la función es creciente y en su derecha es decreciente, lo más fácil. Máximo relativo, la función pasa como aquí. De crecer llega a un punto que es el punto máximo, no puede seguir creciendo porque a partir de ese punto empieza a decrecer. Esa es la definición más sencilla. Y aquí llega un punto que empieza a decrecer hasta que llega un punto que no puede decrecer más, que es un mínimo relativo. Aquí pues empezamos a subir, ¿de acuerdo? Y el mínimo relativo es un punto donde pasa de decrecer a crecer. Esta paradoja pues la tenemos en la Tierra. Fijaos que siempre que estamos nadando, vamos a la playa y estamos nadando, pues siempre el fondo es el mínimo relativo. Y hay muchos mínimos relativos, según donde estemos, hay muchos fondos, muchos mínimos relativos, pero hay que tener en cuenta que el más profundo, el mínimo absoluto de profundidades en la Tierra, pues la tenemos en la isla, en la fosa de las Marianas, ¿de acuerdo? Bien. Bien. Ahora vamos a pasar la última parte del tema de hoy, que son hacer un cuadro de resumen. ¿Qué es lo que hemos visto en esta clase? La definición de la función, los ejes de la función, no hay que olvidar el de ordenadas, es el vertical, y el de abscisas, el vertical o que afecta a la variable dependiente, la abscisa que afecta a la variable independiente. Acordaros, ordenadas de ordeñar, abscisa la lisa. Bien, las variables independientes, pues es la X, la Y, el dominio de... Los dominios son los valores de la abscisa o variable independiente para los cuales está definida la función. Acordaos que con la que hemos visto, con la función del COVID-19, pues el dominio, ¿cuál era? Desde que se conocía la enfermedad. Antes de diciembre del 19, pues no tiene sentido hablar de esta enfermedad. Por desgracia, el dominio pues, va a empezar a partir de una fecha hasta el infinito. Esperemos que no. Pero que ese es el dominio. El codominio son los valores independientes y para los que existe la función. Por ejemplo, codominio no tiene mucho sentido hablar de valores de que tenga un codominio entre 0 y más de 70 millones de contagios el COVID-19 en España. ¿Por qué? Porque no hay 80 millones de españoles o 80 millones de personas residentes en España. Luego tenemos los intervalos de crecimiento. Acordaros que era cuando avanzábamos en la X, cuando íbamos avanzando, íbamos subiendo altura en la Y, en el eje vertical. Y el de crecimiento cuando bajamos. Máximo relativo. Un máximo relativo es cuando se pasa de ir creciendo hasta que se alcanza un punto máximo y a partir de ahí disminuimos, ¿vale? El máximo relativo es cuando se pasa de crecer a decrecer. Y el mínimo relativo, cuando pasa lo contrario, empezamos a decrecer, llego al valle y empezamos a crecer, ¿de acuerdo? Eso es un mínimo relativo. Y ahora vamos a aplicar y vamos a hacer una serie de actividades, por lo que la clase de hoy por mí ya se da por terminado, vamos a hacer una serie de actividades. Mirar aquí en la función de los contagios del Ministerio de Sanidad del COVID, pues podéis ver tranquilamente cómo aquí hay un decrecimiento, aquí hay un mínimo relativo, hay un repunte, un mínimo relativo y a partir de aquí se ve un repunte ya muy grande, es decir, este es el famoso pico.
Vamos bajando, fijaos que en esto no es regular, va bajando. Aquí de la pandemia hemos llegado al máximo relativo, va bajando, va bajando. Un leve repunte, es un tramo creciente. Creciente, va decreciendo, va decreciendo, va decreciendo. Y fijaos que ya parece ser, ya hay una tendencia a que se va bajando. Ojalá siga esta tendencia cada vez a menos, porque será buenas noticias y significa que cada día estaremos más cerca del confinamiento, del fin del confinamiento. Bien, ya con esto termino y os lo subo arriba a clase y os voy a decir una serie de asignaciones para hoy.